porque vamos a ampliar el caso terrible, indignante del pequeño Kevin, este niño de 10 años que sufría de autismo y que su familia denunció su desaparición hace aproximadamente una semana y hoy su cuerpo fue encontrado sin vida en una playa de la Costanera, lamentablemente. En México hay más de 90.000 personas que se encuentran desaparecidas. Algunas de ellas tienen autismo. Que las personas con autismo se pierden es un problema real. Es un peligro real en el día a día de muchas familias y es más frecuente de lo que muchos imaginamos. Muchas personas con autismo, ya sean niños o adultos, tienen la tendencia de alejarse o deambular sin rumbo fijo, de modo muy impulsivo. Este es un gran problema de seguridad porque frecuentemente hay graves consecuencias y porque muchas personas con autismo no suelen tener sentido del peligro. Sus capacidades de comunicar son limitadas y el espacio público siempre significa un reto. Las personas con trastornos del espectro autista de todas las edades pueden deambular, fugarse o escapar, poniéndose en riesgo de sufrir traumatismos, lesiones o incluso la muerte. Arturo es un chico con autismo, con altas necesidades de apoyo constante y permanente. Él es una persona que suele deambular. Es un chico que en varias ocasiones se ha visto extraviado o en riesgo de extraviarse. En este material quisimos ilustrar qué puede suceder cuando una persona con autismo se aleja de su familia o de su cuidador. Quisimos ilustrar qué pasa a su alrededor. Naturalmente, en este material, Arturo siempre estuvo custodiado y siempre estuvo cuidado por un grupo de 5 personas que él no identificaba, pero que se mantuvieron cerca de él durante y a lo largo de esta grabación. Y pues bueno, es un material que nos permite entender hasta qué punto una persona con autismo, con características o necesidades similares a las de Arturo, puede ser vulnerable, puede ser ignorada por las personas a su alrededor y puede verse involucrada en situaciones de riesgo. ¿Con qué frecuencia una persona con autismo puede salir de casa, distanciarse o tomar caminos sin rumbo? A veces no se sabe, a veces es diario, 5, 10 veces al día. En realidad nunca se sabe. Por eso es muy importante la intervención terapéutica, sobre todo cuando se trata de personas con autismo con altas necesidades de apoyo. Hay periodos buenos, así como hay días malos. Podemos estar a mitad de una muchedumbre y todo puede estar en paz, o podemos estar tranquilos en casa y de repente escuchar que la puerta se abre. Nunca se sabe. No todas las personas con autismo somos iguales. El autismo es un espectro tan grande que ni siquiera existen 2 personas con autismo en el mundo con las mismas características y necesidades. Podemos hablar entonces de que existen personas con autismo con muchas necesidades de apoyo constante y estamos otros que no necesitamos tantos apoyos porque, por ejemplo, tenemos la capacidad de comunicar o de valernos por nosotros mismos. Sin embargo, cualquier persona con autismo es muy vulnerable si llega a extraviarse, no solo los niños, y entre menos habilidades para comunicar, para comprender lo que está pasando,
o para saber descifrar que se está en una situación de peligro, más y más graves es. Algunas personas con autismo que necesitan de muchos apoyos suelen alejarse y deambular, sobre todo cuando sus cuidadores llegamos a tener un descuido, por mínimo que sea. Esto suele pasar. Frecuentemente una persona con autismo con estas características o necesidades puede extraviarse en un supermercado, en un centro comercial, incluso en la misma calle en la cual vive. El problema es muy grande porque muchas de estas personas suelen ser muy vulnerables. Hay una necesidad muy grande de generar información e intervención, de que se divulgue esta problemática e involucremos a la sociedad y a las autoridades, que es muy frecuente que las personas con autismo suelen deambular, a desorientarse y extraviarse. Es muy poca la documentación y la investigación al respecto. A veces los casos de personas con autismo que llegan a extraviarse aparecen en los medios de comunicación, pero son los menos. A veces son solo horas de angustia y afortunadamente se encuentra a la persona. Otras veces no es así. Hola, soy Guadalupe Muñer Duarte. Estoy buscando a mi hijo, Bogar Adrián Contreras Muñer. Él desapareció el 22 de diciembre del 2021. Es una persona con autismo. Él es alto, moreno, muy sociable, amable, cariñoso, alegre, por lo cual la gente que lo conoce lo quiere mucho, lo aprecia. Si alguna persona tiene alguna información, llamar por favor al 6625 91 25 93. Muchas gracias. ¿Qué sucede cuando una persona con autismo se pierde? ¿Por qué puede existir un mayor riesgo? ¿Qué podemos hacer? Puede pasar de todo, desde una situación muy conmovedora como la del niño de Zapopan, que se perdió en el funeral de su hermano y rato después lo encontraron recostado en el féretro junto a su hermano, porque no dimensionaba lo que estaba ocurriendo. Hasta milagros como el niño de Australia, que encontraron 4 días después perdido en un bosque. Pero no siempre es así. Hay muchas veces que hay accidentes, incluso muertes, y lo que definitivamente siempre hay para una persona con autismo es mayor riesgo. Pueden existir circunstancias que lo causen, que lo detonen, y pues ante ellas, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Pues en calidad de cuidadores es vigilar constantemente, sobre todo cuando estamos fuera de casa, es mantener contacto físico. Es cansado, pero el miedo hace que el cansancio no exista. A veces hay relevos, a veces no los hay. Siempre hay que estar atentos. Y no porque la persona con autismo sea capaz de hacer algo malo. El mundo sí es capaz de hacerle algo malo. Cualquier cosa puede pasar. Una persona con autismo corre mayor riesgo a diferencia de una persona regular, porque para empezar, se suelen ignorar que detrás de una apariencia física normal puede existir una condición de vida que necesita apoyos. Una persona con autismo puede no tener la capacidad de comunicar, que necesita ayuda o simplemente no sabe cómo indicar su nombre o sus datos personales. Hay personas que ante una situación así puede parecer desorientados, presentar movimientos repetitivos, tener la necesidad de hacer ruidos, pueden no comprender muchas cuestiones sociales y tratar de acercarse a las personas. Y bueno, todo esto se malinterpreta. Inmediatamente la gente puede manifestar rechazo o, en el peor de los casos, agredir a la persona con autismo. Mucha gente no sabe que existe el autismo, mucho menos sabe cómo entenderlo. Así que lamentablemente todavía se reacciona mal ante él, incluso ante los que tenemos menos barreras.
Es claro que necesitamos visibilizar esta situación. Las familias tienen que saber prevenir o actuar. ¿Qué hacer cuando una persona con autismo llega a extraviarse? Es claro que en México y en el mundo se requiere más información. Nuestras autoridades necesitan saber de autismo para saber cómo actuar mejor. Se necesita con urgencia adecuaciones o protocolos pensados en personas con autismo, pero sobre todo necesitamos que nuestra sociedad conozca un poco más sobre esta condición de vida. Porque de esta manera, la realidad que quienes viven con o cerca del autismo podría cambiar. Mi nombre es Sergio Ruiz Rocha, presidente y fundador de Giving Smiles. Giving Smiles es una asociación civil enfocada a la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, sobre todo niñas, niños y adolescentes y personas con necesidades especiales o discapacidad mental. Es muy importante que nosotros como ciudadanos y que como expertos en temas forenses o en temas de búsqueda unamos estos esfuerzos para ponerlos al servicio de la comunidad y coadyuvar con las autoridades para la localización de niños, niñas y adolescentes que se encuentren en un estado de peligro. La búsqueda de personas es un tema muy complejo y tiene muchas aristas en cuanto a su investigación. Cuando hablamos de niños, en la mayor parte de los ilícitos es muy probable que se encuentren expuestos a una serie de peligros o que la desaparición sea motivada por la posible comisión de un hecho que la ley señala como delito. Es muy necesario que cuando la búsqueda se dé inicio para una persona con discapacidad mental sea con el enfoque diferenciado y lógicamente se apliquen los principios pro persona. ¿Qué quiere decir? Que se aplique todo lo que sea en su máximo beneficio y no se pierda tiempo con trámites burocráticos y las famosas 24 horas que tradicionalmente la gente piensa que tienen que transcurrir para presentar una denuncia, se aplanen o se dejen de lado y acudan inmediatamente a una autoridad a presentar su reporte. Es muy importante que las personas sientan esa confianza de las autoridades y si fue por algún descuido, si fue por alguna situación que haya alterado el estado neurológico de la persona con discapacidad de autismo, llámese síndrome de Down, Alzheimer o algo, que se hayan evadido, se hayan escapado de su entorno, que se busque a la persona y no se juzgue a los familiares o no se juzgue a la persona que se encuentre en esa situación de emergencia hasta no deslindar responsabilidades. Cada minuto que pasa es un minuto que una persona con estas características se encuentra expuesta a todo tipo de peligros, que pueda ser atacada por un perro, que pueda ser atropellada en la calle o bien que pueda ser objeto de algún tipo de abuso de carácter sexual por su propia naturaleza que no pueden hablar. Rompamos estereotipos y paradigmas en torno al autismo. No todas las personas con autismo son genios o no todas las personas con autismo presentan esa inteligencia descomunal o como tradicionalmente se les ha llamado. Las personas con autismo son personas como tú, personas como yo, que tienen necesidades diferentes y que tienen simplemente una forma diferente de procesar la información. En base a esto, tenemos nosotros que hacer esa búsqueda específica y diferenciada con la entrevista que se haga a la familia para que ésta nos aporte información privilegiada, indispensable para saber dónde buscar, qué es lo que le molesta, qué es lo que le duele y qué es lo que le gusta. Normalmente los niños con autismo van y acuden a los lugares donde se sienten seguros y sobre todo los lugares donde pueden ellos tener ese estímulo que están buscando. No revictimicemos a las familias, construyamos esa red de apoyo ciudadano y difundamos cada vez más esta cultura de igualdad, de inclusión y de respeto a los derechos humanos de las personas con discapacidad. La búsqueda focalizada, especializada y individualizada será fundamental para encontrar con éxito a una persona que se haya extraviado por estos motivos. Es por eso que nos sumamos a esta causa y seguimos en la búsqueda hasta encontrarlos. Las personas con autismo pueden estar en mayor riesgo de sufrir lesiones debido a dificultades sensoriales y motoras.
es decir, dificultades para detectar su entorno o en sus movimientos, lo que puede hacer más difícil para ellos detectar o evitar el peligro. Para muchas personas con autismo, el escapar o alejarse de sus cuidadores principales es una realidad. Pero si tenemos un plan de acción adecuado, podemos prevenir muchas situaciones que pueden poner en riesgo la integridad y hasta la vida misma de las personas con TEA. Es por eso que si en tu familia existe alguna persona con autismo, con esta conducta recurrente, te voy a dar las siguientes recomendaciones. Lo primero es identificar cuáles son los hechos o situaciones que detonan esta conducta de escape, para así poder anticipar cualquier acción. En el hogar, se recomienda que se refuercen las medidas de seguridad, o también cuando se va a alguna otra casa. Esto quiere decir procurar tener las ventanas y las puertas siempre cerradas. Si no se puede lograr esto, mantener una vigilancia o control de cuando se abra o se cierre la puerta. En cuanto a la parte de la familia o amigos, se recomienda mantenerlos informados al respecto sobre cuáles son las necesidades y características de las personas con TEA. Esto con la finalidad de que si alguna vez se suscita una situación de riesgo, puedan saber cómo intervenir o actuar ante ello. La principal causa de muerte en el autismo es el ahogamiento. Así que se recomienda reforzar las medidas de seguridad cada vez que se vaya a algún lugar donde exista alguna piscina o alguna fuente de agua. Por último, se recomienda el uso de alguna tarjeta o placa de identificación con los datos generales de la persona con TEA, ya que en caso de extravío, si la persona entra en un episodio de crisis o intenta pedir ayuda, estos datos van a ser de vital importancia para que la persona pueda regresar con sus cuidadores principales. Desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad del Estado de Jalisco, aquí en la Subsecretaría de Derechos Humanos, queremos compartir un mensaje muy importante en este Día Mundial de Concienciación sobre el Autismo. Esta condición que muchas veces pasa inadvertida, que está rodeada de estigmas, de mitos, de prejuicios, forma parte de la gran diversidad humana. Es nuestra obligación, es nuestro compromiso como sociedad el quitar todo eso y el reconocer las grandes aportaciones que las personas con autismo generan para el desarrollo de nuestra comunidad. Esta condición, insisto, forma parte de la diversidad humana. Es necesario que trabajemos juntas y juntos por defender y promover los derechos humanos, el desarrollo integral de esta población y de las familias. Es necesario tener este enfoque y orientar a papás, a mamás, a hermanos y a las propias personas que viven con autismo o con Asperger incluso, de los derechos y de las grandes responsabilidades que también tienen en la construcción de nuestro país. Como ustedes saben, el autismo puede ser una condición que pasa inadvertida en muchos de los casos, y esto puede detonar situaciones de discriminación o no contar con herramientas o miedo para la atención de la gente que tiene esta condición. Es necesario que hablemos, que investiguemos, que lo compartamos y sobre todo que nos acerquemos con las personas que viven con autismo, con sus familias, y que encontremos todas estas medidas para también proporcionar un espacio donde todas y todos, sin importar cuál sea nuestra condición o nuestras características, podamos salir adelante. La neurodiversidad es fundamental en la agenda de inclusión, en la agenda de derechos humanos, en la agenda de diversidad, y por ello invitamos a todas las personas que este día, este 2 de abril, Día Mundial de la Concienciación sobre el Autismo, investiguemos, nos acerquemos, lo promovamos y sobre todo el ser partícipes de la construcción de un mundo para todas y todos. Recuerda, el vivir con autismo no es algo malo, no está relacionado a alguna patología, alguna condición que se deba de corregir. Simple y sencillamente es una condición de vida de la cual podemos aprender mucho, de la cual se ha podido también tener grandes avances en muchas ramas del conocimiento. Hemos tenido casos de personas con autismo que han hecho grandes aportaciones en los deportes, en las artes, en la política, en la participación ciudadana, en el desarrollo de tecnologías. Es necesario que hoy podamos reconocer esta historia
historia, que podamos seguir derribando los obstáculos y las barreras que viven las personas con autismo y sus familias, y que como sociedad estemos informados, informadas, estemos en este proceso de capacitación y reflexión constante. Tenemos grandes deudas con esta población y es momento de que las estemos saldando. Así que desde la Dirección de Inclusión a Personas con Discapacidad de la Subsecretaría de Derechos Humanos del Gobierno del Estado de Jalisco, queremos reconocer el gran trabajo que hacen las organizaciones civiles, que hacen las universidades, que hacen distintos centros educativos, siempre a favor de las personas con autismo, siempre en compañía de las mamás, de los papás, de los familiares, y sobre todo involucrando a todo este gran ejército de profesionistas que también se dedican en cuerpo y alma al desarrollo de esta población, en lo educativo, en lo médico, en lo psicológico, en lo deportivo, en lo cultural. Esta es una conmemoración que nos involucra a todas y todos. Así que enhorabuena, y esperamos que esta sea una oportunidad que fortalezca todos estos trabajos que se realizan en distintos puntos de nuestro país. Desde Jalisco les mandamos un gran abrazo, nuestro reconocimiento, y muchas gracias por hacer posible que esta agenda siga avanzando.